Qué lindo estar en la casa del Señor. Amén. Terminaba esa canción diciendo que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser cambiados por el Señor? Necesitamos ser renovados por el Señor. El mejor lugar es estar en la casa del Señor, así que sean todos bienvenidos. Fue una bendición ir a Oaxaca. Ahorita vamos a contar parte de los tremendos testimonios que pasaron, pero también los extrañamos. Gracias por haber orado por nosotros, pero qué lindo es estar en la casa del Señor. Así que los extrañé bastante, espero que nos hayan extrañado, y si no, ni modo, pero espero que nos hayan extrañado. Hermanos, recuerden tener aquí el boletín, que tenemos las actividades y adentro tenemos la predicación, y también tenemos cada domingo ese mismo boletín con los niños. Si ya compartió el Facebook, gloria a Dios. Si no lo hizo todavía, compártalo para que muchas personas puedan ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que vamos rápidamente a la palabra de Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19. Lucas 6, del 17 al 19. Por favor, se ponen de pie, por favor, cuando lleguemos allí. Lucas 6. Y dice la palabra del Señor: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Pueden tomar asiento. La palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Lucas y estamos estudiando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y entender a qué había venido nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, Carlos estaba compartiendo de la elección de los 12 discípulos, pero antes de escoger a los 12 discípulos, ¿qué hizo? Estuvo orando. Entonces, si vemos entonces cómo Jesús está haciendo las cosas, Jesús ora al Padre, Jesús define a los apóstoles y Jesús se acerca una vez más a la multitud. El tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes es una frase que quiero que se la recuerde. Hay poder en Jesús. Diga conmigo: hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. No nos debemos olvidar eso. Una vez más, Jesús se acerca a las multitudes, una vez más Jesús baja, una vez más Jesús está con la comunidad, una vez más Jesús está con el pueblo, y la gente se acercaba porque cada vez que uno se acerca a Jesús suceden cosas. Entonces vemos allí el texto de Lucas, desde el versículo 17 en adelante, se lo llama el sermón de la llanura. Nosotros conocemos en Mateo 5, 6 y 7 el sermón del monte, pero Lucas capítulo 6 se lo conoce como el sermón de la llanura. ¿Ok? Ahora, hay algunas diferencias entre uno y el otro. Lucas omite todo lo que tenga que ver con costumbres y leyes judías, porque recuerden que el libro de Lucas iba dirigido a los gentiles. Mateo iba dirigido a los judíos. Marcos iba dirigido a romanos y Lucas iba dirigido a los gentiles, ¿ok? Ahora, pero no es extraño encontrar a Jesús enseñando en medio de las multitudes. Pero no solamente enseñando, sino que también lo encontramos sanando. Jesús estaba en la sinagoga, como vimos hace 2 domingos atrás, enseñando dentro de la congregación, pero Jesús estaba en las aldeas.
Jesús estaba en las montañas, Jesús estaba en el llano. Jesús salía de las cuatro paredes de la sinagoga. Y vemos que dice, y descendió con ellos. ¿Con quién descendió Jesús? Había orado, había escogido a los apóstoles y descendió con los apóstoles y sus discípulos hacia la llanura. Entonces dice, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, de toda costa de Tiro y de Sidón, que había venido, ¿para qué dice? Para oírle y ser sanado de sus enfermedades. El primer punto que podemos aprender es algo simple. Jesús atrae a personas de todas partes. Jesús atrae a personas de todas partes. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús con la multitud? Que de tal manera que la gente era atraída por Jesús y quería ir a donde estaba Jesús. Y hay dos cosas que dice allí. ¿A qué había venido? Para oír, pero también para ser sanado. Entonces lo primero que podemos entender es que Jesús atrae a personas de todas partes. Ahora, y hay tres puntos que podemos aprender en estos versículos. Atrae personas de todas partes, dice, de Judea, ¿de qué más dice? De Jerusalén, vendría a ser. Jesús estaba en el área de Galilea, de Judea, gente del norte, gente del sur, pero más allá de allí, dice de Tiro y de Sidón, más allá de esa zona cerca. Ahora, Tiro y Sidón hoy vendría a ser lo que se llama la República del Líbano. Entonces, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús era tan fuerte que la gente, que las multitudes venían. No solamente aquellos que estaban cerca, sino que aquellos que estaban a 30, 40 minutos, 1, 2 o 3 horas o 4 horas, venían a escuchar a Jesús. Para dos cosas venían, dice Judea, dice, venían para, ¿qué dice? Para oírle. ¿Y para qué más? Ser sanados. Es simple, venían a Jesús para oír sus enseñanzas, pero también para ser sanados. Y eso nos enseña que nosotros como seres humanos tenemos que seguir a Jesús. ¿Para qué? Para oír de Jesús y para ser sanados, y para ser restaurados, y para ser liberados, y para ser transformados. Ahora, aquí Jesús nos deja el ejemplo para nosotros sus discípulos, pero el ejemplo para nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en Tyler. ¿Qué significa eso? La gente venía, la gente se acercaba, pero dice, y descendió con ellos. ¿Qué significa? No solamente la gente se acercaba, sino que el que se acercaba a la gente primero, ¿quién era? Jesús. Iba a la sinagoga, ¿quién? Jesús. Y les enseñaba. Iba a las aldeas, Jesús. Y le enseñaba. Iba a las montañas, Jesús. Y le enseñaba. Iba a las llanuras, Jesús le enseñaba. Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, que una iglesia tiene que estar activa y salir de las cuatro paredes. Nosotros, si hemos tenido un encuentro con Jesús, si hemos aprendido de Jesús, si hemos sido renovados, transformados, restaurados y perdonados por Jesús, tenemos que salir de las cuatro paredes para anunciar el evangelio de poder de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo como iglesia. 30 personas fuimos a Oaxaca, pero unas semanas adelante, 3 familias de aquí, 12 personas fueron a un viaje misionero también aquí cerca. Pero unas semanas antes, más de 30 personas salimos de estas 4 paredes y llevamos una escuela de vacaciones a un lugar aquí cerca. Entonces, hermanos, 42 personas estuvimos involucradas en misiones. Entonces, el 18% de esta nueva iglesia estuvo involucrada este año en un viaje misionero.
Una iglesia tiene que estar despierta, una iglesia tiene que estar activa, una iglesia tiene que venir, adorar, alabar, exaltar en el poder de Cristo, recibir su palabra, pero de lunes a viernes compartir el evangelio de Cristo afuera. Entonces vemos allí el primer punto. Jesús, ¿qué dice? Atrae a personas de todas partes. Jerusalén, Judea, Tiro y Sidón. ¿Para qué las atrae? Para oír. ¿Y para qué? Para ser sanados. Nosotros debemos acercarnos a Jesús para poder oírlo. A veces nos acercamos a Jesús para ver. A veces nos acercamos a Jesús o a la iglesia para criticar o para ver qué se está haciendo o qué se está haciendo mal o qué se está haciendo bien. Necesitamos acercarnos a Jesús para oír su palabra. Hermanos, hoy están aquí para adorar a Jesús y para oír la palabra de Jesús y para obedecer la palabra de Jesús y para ser sanados y para ser restaurados y para ser consolados. Ahora, es interesante que Lucas define 3 grupos de audiencia, 3 grupos de personas en estos versículos. Jesús ora y escoge a los 12 ¿qué? Apóstoles. Los apóstoles escogió Jesús, estaban cerca de él durante esos 3 años y medio de ministerio. Pero también cada momento vemos que habla de los discípulos. Eran más de los 12 apóstoles porque había más personas cerca de Jesús también en su ministerio. Pero constantemente habla también de multitudes expectantes y necesitadas. Había mucha gente que estaba a la expectativa de lo que podía hacer Jesús, pero también gente con una necesidad de Jesús. Ahora, no quiero hablar de rangos o de títulos o de niveles, pero sí al pensar en estos 3 grupos podemos ver el grupo de multitudes que quería ir a escuchar a Jesús, el grupo de discípulos que estaban cerca de Jesús y el grupo de apóstoles que estaban caminando día a día con Jesús. ¿Qué significa eso? Que debemos acercarnos cada vez más a Jesús. Si tú eras parte de la multitud que vienes a escuchar a Jesús, quiero que seas un discípulo de Cristo. Si eres un discípulo de Cristo, quiero que camines con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Jesús dice que atrae a personas de todas partes, los atrae de toda parte, pero también toda clase de personas. Jesús atrae a toda clase de personas. A los ricos, a los pobres, a los endemoniados, a los enfermos, a los oprimidos, a los desamparados, a toda clase de personas. Jesús las atrae hacia Él. Entonces, ¿por qué las iglesias a veces tratamos de separar? En las iglesias, esta es una iglesia de ricos, esta es una iglesia de solamente esto, esta es una iglesia solamente aquello. No, la iglesia del Señor tiene que reflejar lo que Jesús hizo en su ministerio. Y la iglesia de Green Acres en español tiene que tener las puertas abiertas para toda persona que es atraída por el poder de Jesús. Sea quien sea y esté como esté, porque en Jesús hay poder. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús atrae a personas de todas partes. Y simple, había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Lo segundo que podemos aprender aquí es que Jesús responde a sus necesidades. Entonces, lo primero es, Jesús atrae a las personas de todas partes.
¿Por qué? Porque las personas tienen una necesidad. ¿Qué hace Jesús? Jesús responde a sus necesidades. Si vemos en estos 3 versículos, hay una palabra que se repite 3 veces. ¿Quién es la que encuentra? Tenemos 5 segundos. A ver, ¿quién encuentra una palabra que se repite 3 veces? A ver. Muy bien, sanados. 3 veces dice, venían personas para ser sanadas, venían personas para ser sanadas, venían personas para ser sanadas. Entonces, si en 3 versículos vemos 3 veces la importancia de sanidad, porque Jesús tiene poder para sanar, porque Jesús hay poder para sanar, para restaurar, para liberar a los que están enfermos, a los que están atormentados, a los que están endemoniados, a los que están necesitados. Jesús tiene poder. Por eso no nos olvidemos, iglesia, que si tú y yo vinimos es porque el poder de Jesús transformó nuestra vida. Y como iglesia tenemos que recordar que Jesús tiene poder y nosotros como iglesia debemos ir y recordar que las vidas son transformadas por el poder de Jesús. Ahora, Jesús responde a sus necesitados. Ahora, en ese tiempo había un grado de promiscuidad moral, espiritual y mucha religiosidad. Hoy en día no ha cambiado la cosa, pero Jesús sigue siendo el mismo y tiene el poder para sanar y para restaurar. Y vemos 2 pasos aquí en este versículo, que dice, y los que habían sido, ¿qué dice? Atormentados. ¿De qué más? De espíritus inmundos, ¿qué dice? Eran sanados. ¿Jesús tiene poder para sanar? ¿Lo crees? ¿Jesús tiene poder para sanar? Jesús tiene poder para liberar personas con espíritus inmundos. En este viaje misionero fue tremenda la bendición, hermanos. Estuvimos en montañas arriba, abajo, caminando, hicimos de todo, pero hubieron vidas transformadas. Pero la semana pasada estuvimos en una iglesia y llegó un joven. Ese joven salió ese día con la necesidad de buscar y de escuchar a Jesús. Estaba tan atormentado, tan necesitado, que buscó, y cuando salió caminando se encontró a la iglesia donde nosotros estábamos. Y se presentó allí ese joven. Al terminar el culto, el pastor se acercó a él. Y yo tuve también la oportunidad de acercarnos y juntos estuvimos con este joven. Y este joven entregó su vida a Cristo. Pero era un joven que había sido atormentado por muchos años por espíritus. Había sido abandonado, había caído en drogas, había caído en homosexualidad, había caído en tantas cosas. Pero su vida necesitaba de Jesús y quería oír de Jesús y ser sanado. En el momento que entregó su vida a Cristo, hubo una lucha espiritual. Pero ¿saben qué? Fue libre de un espíritu inmundo. Y esa semana comenzaron con él un discipulado para que pueda caminar con Jesús. En otro lugar donde estuvimos, un grupo de mujeres estuvo compartiendo y hablando de Cristo. ¡Wow! ¡Qué iglesia que tenemos! No paraban de evangelizar. Hasta los animales, si se acercaban, les evangelizaban.
Pero hubo un hombre que se acercó, él y su esposa, entregaron su vida a Cristo. Pero otra vez hubo lucha espiritual. Esa persona se cayó porque había algo espiritual que lo sostenía. Pero en Jesús hay poder. Y como grupo oramos. Y esa persona se levantó en el poder de Jesús y pudo caminar. En un momento cuando se cayó, hubieron 4 hombres, 5, 6, ¿cuántos hombres? Como 6, 7 hombres que intentamos levantarlo, pero no podía. Intentamos levantarlo y se caía. Lo levantamos y se caía. Porque no era con nuestras fuerzas. En el poder de Jesús, esa persona se levantó, restauró su vida con Jesús. Y su tía que estaba allí dice: pastor, hace años que lo venimos invitando, pero hoy vinieron. Hay poder en Jesús. Y aquellos que pueden estar atormentados pueden ser sanados. No por nosotros, sino por el poder de Jesús. Los atormentados eran sanados. Y esto nos lleva al tercer punto, que es simple. Hay poder en Jesús. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó Jesús? Jesús atrae a las personas de todas partes. Jesús responde a sus necesidades. ¿Por qué? Porque hay poder en Jesús. ¿Se acuerdan en Lucas 4 que a qué vino Jesús? A sanar, a restaurar, a liberar. Jesús cerró el libro de Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esto. Y como iglesia del Señor no debemos olvidarnos a qué vino Jesús. Y tú y yo no debemos olvidarnos a qué vino Jesús. Porque hay poder en Jesús. Ahí vemos en el mismo versículo: y toda la gente que hacía, procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él. ¿Y qué dice? Y sanaba a todo. Simplemente. ¿Se acuerdan la mujer que durante 12 años estuvo enferma? Si tocara solo el borde de su manto. Y Jesús dijo: alguien me tocó. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, hay una multitud, te habremos tocado. No, alguien me tocó porque poder salió de mí. Y Jesús sanó a esa mujer que durante 12 años tuvo la enfermedad de flujo de sangre y su vida se estaba acabando, desgastando y muriendo. Pero en Jesús hay poder para sanar. Ese mismo Jesús fue el que libertó a ese joven endemoniado. Ese mismo Jesús fue el que sanó a ese hombre que tenía la mano seca. Ese mismo Jesús fue el que levantó a una niña y le dijo: Talita cume, ella no duerme, está viva. Ese mismo Jesús que tiene poder sobre la muerte, que tiene poder sobre la enfermedad, que tiene poder sobre los demonios, es el mismo Jesús que estamos predicando, pero es el que tenemos que vivir cada día. Jesús tiene poder, no te olvides de eso. En Jesús hay poder. Y si Jesús es el que me restauró, yo tengo que hablar y recordar al mundo entero que en Jesús hay poder. Hermanos, no sabe cuánto amo a esta iglesia y cuánto amo a cada uno de ustedes.
Y quiero que esta iglesia siempre estemos viva y hagamos la voluntad del Señor y no nos olvidemos que en Jesús hay poder. Que no estemos solamente sentados, viniendo cada domingo a escuchar una predicación, una alabanza, sino que seamos su voz, sus manos y su corazón, que en Jesús hay poder. ¿Qué tres cosas simples hacía Jesús? ¿Qué dijimos? Atrae a personas de todas partes. ¿Qué hace Jesús? Jesús responde a las necesidades de esas personas. ¿Por qué? Porque hay poder en Jesús. Quisiera que ustedes escuchen varios de los testimonios de los hermanos que fueron allá. Pero una de las personas que fue con nosotros, el primer día a la noche, o el segundo día, ya no me acuerdo, llorando daba gracias al Señor, dice, nos contaba al grupo, dice, durante el día una persona se acercó a mí y empezamos a hablar y esa persona estaba pasando por lo mismo que yo pasé y yo sufrí. Y mi testimonio pudo hacer que esa persona acepte a Cristo. Lo difícil que haya pasado o tu vida pasada puede ser de bendición en Cristo para ser de testimonio y de restauración para otro. Y ver las lágrimas de esta hermana diciendo, qué bendiciones que cuando me pasó a mí fue muy difícil superar eso. Pero en Jesús tuve la paz que necesitaba. Y poder ver que su testimonio llevó a otros a Jesús fue de bendición. Después, porque había muchas cosas que estábamos haciendo a la vez, me acerqué en un lugar donde estaban cortando el pelo, haciendo trenzas y dando testimonio. Y una de las personas del grupo también empezó a decir, yo era esto y yo hacía esto. Y hasta yo me quedé sorprendido. No te avergüences de tu pasado. Si Cristo te perdonó, te transformó y te redimió. Pero esa persona decía, y ahora he dejado todo eso para seguir a Cristo y para servir a Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? La persona que estaban escuchando entregó su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque hay ¿qué? Poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Todo Lucas nos apunta a Jesús y su ministerio. Tú y yo no debemos olvidar qué hizo Jesús en nuestra vida. Tú y yo debemos ser portavoces de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y como iglesia debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es? Recorría, iba a las montañas, iba a los pueblos, iba a las aldeas, enseñaba en las sinagogas. ¿Y qué pasaba? Multitudes lo seguían. ¿Por qué? Porque querían oírles y querían ser sanadas. Querían ser sanadas.
¿Y qué hizo Jesús? Respondió a sus necesidades. Aquellos que tenían un espíritu inmundo que los atormentaba, ¿qué hizo Jesús? Los sanó. ¿Por qué? Porque en Jesús hay poder. En Jesús hay poder. Nunca nos olvidemos si Jesús te sanó, si Jesús te liberó, si Jesús te restauró. Pero hay una buena noticia también. Si hoy has venido ese Jesús tiene poder para sanar, para restaurar y para liberar. No sé si se acuerdan de esta himno. Si se acuerda, cante con nosotros. Sangre que vertió. Dice esta canción: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Qué les parece si le cantamos una vez más con toda nuestra fuerza, reconociendo que hay poder en el nombre de Jesús? Que se escuche fuertemente: la sangre que Él vertió. Una vez más. Sangre que Él vertió. ¿Hay poder en quién? ¿En quién? En Jesús hay poder. Cuando salgamos de aquí, no te olvides que hay poder en Jesús. Y no tengas miedo de orar por los enfermos, de orar por los quebrantados, de orar por los necesitados. No tengas vergüenza, no tengas miedo, porque el que sana no eres tú ni yo, es el poder de Jesús. Iglesia, no nos olvidemos que si somos iglesia, es por el poder de Jesús. Y tenemos que reflejar
su poder. Ahora, para terminar, quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien en esta mañana o en esta tarde que necesita de Jesús? Que necesita de ese poder transformador, restaurador y liberador. Si Dios habló a tu corazón y Jesús está golpeando a la puerta de tu corazón y hoy necesitas ser sanado, ser libre, ser restaurado, ser consolado, ser perdonado, ser limpiado. Si eso es lo que necesitas hoy, yo te invito a que pases aquí al frente, al altar del Señor, y decir: Señor, aquí está mi vida. Quisiéramos orar por ti y por tu necesidad. Danos el privilegio y la oportunidad de orar por ti. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Jesús está tocando a tu puerta. Jesús sabe tu necesidad. Y yo creo en un Jesús poderoso. Ese mismo que sanó en medio de las montañas de Oaxaca es el que puede sanar hoy. Ese Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y tiene ese poder. ¿Hay alguien más? ¿Por qué no le creemos a Jesús? Si tienes un dolor de espalda, de pierna, si luchas con dolores de cabeza, oremos al Señor por sanidad, porque en Jesús hay poder. Una vez más voy a decir: hay alguien que necesita el poder de Jesús manifestado en su vida. Jesús conoce tu necesidad. Y Jesús puede hacer algo nuevo hoy. Líderes, por favor, ayúdenme a orar por las personas.
tu poder, Cristo, el poder de tu amor, el poder de tu sangre, Cristo. Y cúbreme con tu amor, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Se me olvidó. Ah, está. Ya lo prendí. Nos retiramos en esta tarde con nuestras 4 palabras. ¿Cuáles son estas 4 palabras que no debemos olvidar? Hay poder en Jesús. Vamos a decirlo una vez más y con toda la fuerza. Y le vamos a pedir que cuando vayamos saliendo cantemos hay poder en Jesús. A la cuenta de 3 decimos una vez con toda la fuerza y salimos listos para decir que hay poder en Jesús, dar testimonio que hay poder en Jesús, llamar a alguien y orar por alguien, visitar a alguien. No sé lo que te va a pedir Jesús en esta semana, pero yo sé que tú y yo debemos recordar que ¿qué? 1, 2, 3. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos el miércoles.